Vamos a dar el comienzo oficial. Amén. Amén. Vamos a poner el estudio de hoy en las manos del Señor. Y voy a pedir a Tati que ore. Tati, que hagas la oración inicial para dejar todo en manos del Señor. Bueno. Amado Dios, te damos gracias por este momento que podemos compartir todos juntos para aprender un poco más sobre el Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos mantienes unidos en tu amor y te pedimos que en esta noche nos estés abriendo la cabeza una vez más, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder aprender y entender todo lo que tenés para nosotros en esta noche. Te amamos, te bendecimos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Les pido un minutito, estamos aprendiendo. Tenemos a Mónica que no se puede conectar por Zoom. Me había olvidado de compartir el estudio en vivo. Así que ahora le aviso y ya comenzamos oficialmente. Gracias, Señor. Bueno, amén. Ahora sí, creo que estamos ya todos y ya le avisé a Mónica también, así ella puede seguir la clase desde allí. Y vamos a continuar entonces con la... Perdón, buenas noches. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Recuerden, ahora nos silenciamos todos y entonces les cuento, como decía, seguimos con la clase del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y lo que vamos a estar viendo hoy es la santificación. La verdad es que tiene un enfoque muy, muy interesante este libro de Horton. Yo no lo había terminado nunca de ver de esta manera, muy profundo realmente, ¿no? Les cuento las páginas, si quieren tomar nota, del libro de Horton. Para los que tienen el PDF de lo que les enviamos nosotros, son las páginas 426 a 452. Para los que tienen el libro físico, es la página 399 en adelante. Y con respecto al libro de Perman, es la página 91 para el material que les mandamos nosotros. Y para los que tengan el libro, la página 356. Creo que lo anotaron, ¿no? Muy bien, pues les repito, la página de Horton es la 426 para el PDF o la 399. La de Perman es la 91 para el PDF o la 356 para el libro. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es que en el nuevo nacimiento o regeneración, como hablan estos libros, el Espíritu Santo efectúa un cambio fundamental en el alma de la persona, ¿no? Impartiendo una nueva vida. Ahora no quiere decir que al instante seamos perfectos. Quiere decir que el Señor va a ir trabajando, ¿no? En realidad siguen en nuestra vida latentes las debilidades, los vicios, los malos hábitos, ¿no? Entonces, ahora, empezando a caminar en el Señor, es necesario que venzamos al mundo, a la carne y al diablo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver un poquito, qué es lo que el Señor, o el Espíritu Santo, nos va ayudando, ¿sí? Ustedes creo que acá lo tienen. Se escapa ahí. El Espíritu Santo en la vida del hombre, entonces vamos a ver la santificación. Y claramente el Señor, estoy acomodando acá esto. Bien, ahí. Claramente el Señor, el Espíritu Santo nos va a estar obrando en forma, dice, vital y progresiva, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, progresiva, de una manera gradual, es como el alma va a ser renovada. Por supuesto que va a ser necesario que fortalezcamos nuestra fe, como dice, ¿no? Por diversas pruebas, dice, para que
sea hallada, dice, como el oro, limpio, resplandeciente, ¿no? Y el amor por Dios también tiene que ser fortalecido, porque va a haber diferentes pruebas, diferentes problemas, tendremos que vencer ciertas tentaciones, entonces todo esto tiene que ser fortalecido en amor. Y también deberemos vencer nosotros, pero no con nuestra fuerza, claro está, sino con la fuerza del Señor, como dice aquí, los halagos del pecado, ¿no? El pecado nunca es desagradable en primera instancia, parece algo lindo, parece algo placentero, algo divertido, después es el problema. Pero entonces hay que vencer esa cosa del pecado, ese halago, esa tentación de llevarnos cautivos y corregir todas nuestras tendencias y nuestros hábitos que están en contra de la voluntad de Dios. Todo esto es lo que va haciendo el Espíritu Santo. Dos cosas son necesarias, ¿no? El Evangelio fue el medio, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Fue el medio para que nuestro nuevo nacimiento comenzara, nuestra nueva vida comenzara. Pero ahora tenemos que seguir transitando por este camino, ¿no es cierto? Debemos seguir creciendo, como dice en 1 Pedro 2:2, que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, porque por esto crecemos. Ahora es el Espíritu Santo el que va a estar actuando en nuestra vida a través de las virtudes del carácter cristiano, que es conocido como el fruto del Espíritu, que es lo que vamos a ver en clases posteriores, y esto va a ir creciendo. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo al principio nos permite un montón de cosas que no son agradables a Dios, pero mientras va trabajando. No trabaja con todo junto porque tendría que destruirnos, más o menos, ¿no? Porque no traemos nada agradable al Señor. Entonces el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Que miramos atrás en nuestra vida cristiana y decimos, uy, ¿cómo? Al principio yo creía que me portaba tan bien y mirá todos los errores que cometía. Y nos vamos dando cuenta, ese es el Espíritu Santo que fue hablando en nuestra vida y fue santificándonos o transformándonos, ¿no? Entonces, hay algo que es interesante también ver, que aunque la obra y en lo que nos vamos a estar enfocando en esta clase es en la obra del Espíritu Santo, pero como siempre, y esto es importante creo verlo para no caer en errores doctrinales, siempre está la Trinidad involucrada en esto. A ver, acá podemos ver que el plan es de Dios, o sea, el Padre, ¿no? Su anhelo, dice, es nada menos que la santificación del mundo entero y de todos sus habitantes. Esto es lo que Dios quiere, un mundo santo, perfecto. El Señor Jesucristo murió para hacer posible ese plan. Vino a la tierra como ser humano, vivió, murió en la cruz. Y su obra fue completada. A mí esa frase de la cruz de Juan, ¿no? Que dice, consumado es. Qué hermosa que es esta frase, ¿no? A mí me maravilla de Juan 19:30, ¿no? Consumado, completado. El Señor hizo la obra completa, no le quedó nada por hacer. Pero ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el agente activo hoy. Es el que trabaja en nuestra vida para lograr esa santificación. Entonces, cuando miramos el Nuevo Testamento encontramos que los escritores del Antiguo Testamento constantemente a este Espíritu de Dios, que ustedes habrán conocido, habrán leído, le llaman Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, ¿no? Pero sin embargo, el título que más se utiliza, el nombre que más se utiliza es Espíritu Santo. Dice que 94 veces aparece el título Espíritu Santo. Y los escritores del Nuevo Testamento han utilizado esto, porque evidentemente esta es su función principal, ¿no? Y su función purificadora se ve en dos de sus símbolos. Fuego, que todo lo quema lo que nos sirve, ¿no es cierto? Purifica, y agua, que limpia, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el Espíritu Santo nos va guiando, va haciendo la obra completa. Ahora, esta santificación es el proceso por el que Dios va a limpiar completamente nuestro mundo y sus habitantes. El medio de salvación es a través de Jesucristo, ¿no? Este es el medio que el Señor ha provisto, pero en realidad aquellos que no acepten a Cristo, sabemos dónde van a terminar, ¿no? El Señor, al final de los tiempos, dice que va a entregar al fuego, ¿no? Miren, conocen ustedes este texto,
que dice, el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los alimentos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjense ustedes que todo va a ser purificado. En definitiva, cuando esto suceda, la tierra va a ser purificada, ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más ningún tipo de impureza, ¿no? Ahora, quiero leer, no, antes quiero pasar a la otra diapositiva. La misión del Espíritu Santo hoy, vamos a mirar qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo hoy, y está dividido este estudio en cuatro puntos. Uno es convencer al mundo, el otro es limpiar al creyente por medio de la sangre de Cristo cuando nace de nuevo, el tercero de las misiones es hacer real en la vida del creyente que Dios dice que nos ha hecho justos, ¿no? El pronunciamiento legal de la justicia, y el cuarto es llenar de poder al creyente para que ayude en el proceso de santificación de otros. Fíjense hasta qué punto Dios nos bendice y a qué lugar de honor nos lleva para que ayudemos a otros a proclamar el Evangelio y en la edificación de los creyentes. Hay un escritor cristiano que se llama Erickson, que dice que la santificación esta es una continuación de lo que ha comenzado en la regeneración, o sea, en el nuevo nacimiento, cuando le fue otorgada e impartida al creyente una novedad de vida. Dice que nos ha dado vida nueva, ¿no? En especial, la santificación es la aplicación por parte del Espíritu Santo a la vida del creyente de la obra hecha por Jesucristo. Qué hermoso, me encantó esto, ¿no? El Espíritu Santo lo que hace es que esa obra de Cristo nos es impartida, nos va transformando completamente, ¿no? Ahora bien, cuando uno piensa en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos tenían la idea de que la santidad era evitar la inmundicia y alejarse de los inmundos. Y listo, ya está. Si alguien tocaba alguna cosa o por alguna razón se volvía inmundo, la solución era, bueno, hacían unos rituales, algunas cosas así, listo, ¿no? Esto lo vemos en Hebreos, capítulo 6, capítulo 9, cuando dice el ritual es los distintos bautismos, ¿no es cierto? Que en realidad no sirven, ¿no? Esta es como una noción muy pasiva de la santidad. Solo no hago y ya está. No, la santidad es mucho más. Por otro lado, decían esto y decían que es una cosa espiritual, y sin embargo entendían que iban a ser santos por medio de un montón de ritos externos, el lavado de manos y una serie de cosas que le reclamaban al Señor. Recuerdan ustedes de haberlo leído, ¿no? Sin embargo, la santidad de Dios es activa, ¿no? Por otro lado, es individual y exige la cooperación continua de cada uno de nosotros. Pero es activa. ¿Qué quiere decir esto que es activa? Que constantemente el Señor nos va haciendo limpios, porque si bien hay una serie de cosas o de pecados que dejamos de cometer, una vez que aceptamos a Cristo, que lo recibimos, sin embargo ninguno es perfecto, ninguno deja de cometer errores, si queremos llamarle para que no suene tan feo, pero en definitiva son pecados porque no estamos haciendo las cosas exactamente como a Dios le agrada, por una razón muy simple, porque estamos siendo purificados, ¿no? Entonces, este proceso que lleva toda nuestra vida es un proceso interno, ¿no? Pero es un proceso que hace el Señor. Por eso el Señor nos llama santos. ¿Vieron cuántas veces, sobre todo en las cartas de Pablo, ¿no? Que empieza diciendo a los santos y amados, a ustedes los santos, a los que somos santos. ¿Cuántas veces Pablo habla de esto? Y después de eso también describe los pecados de cada uno, de cada iglesia o en las situaciones. ¿Por qué? Porque en realidad estamos justamente siendo santificados, ¿no?
Este texto es muy importante, es muy interesante. Dice, sin embargo sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Recién ahí vamos a ser como Él, porque lo veremos tal como Él es. Pero fíjense que también está mostrando que todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Así que, por un lado, Dios se ocupa de esto, pero por el otro lado, nosotros debemos cooperar continuamente con este tema, ¿no es cierto? Con este tema de la santidad. Ahora, la santidad, la santificación, perdón, la santificación del mundo entero, Dios se va a ocupar de esto, de una manera tremenda, porque los que no hayan recibido de Cristo, porque no han querido, van a ser, y no hayan querido ser purificados por el agua y por el bautismo del Espíritu Santo, serán purificados por el fuego eterno, ¿no? Nosotros como cristianos decidimos entonces ser purificados por Cristo, por la esperanza que tenemos en Cristo. Decíamos entonces estas 4 etapas de la santificación. La primera es convencer al mundo de pecado. La salvación solo puede ser recibida por una persona cuando la persona se convence de que está desagradando a Dios, de que está pecando, ¿no? Esta es la convicción. Esta primera etapa no requiere ningún consentimiento nuestro, ninguna tarea nuestra. Esto es lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo hace, nos convence. Algo me hace sentir mal y algo, ¿no? Una vez que estoy convencido de pecado, ahí sí comienza entonces algo con lo que trabajamos junto con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, la otra etapa de la santificación es que nos purifica, y esto es la conversión. 8:30 termina. Por eso la convicción no alcanza. Podemos estar convencidos de que Dios es bueno, convencidos de que necesito ir a la iglesia, convencidos de que necesito de Dios. Pero si no permito que Dios convierta, transforme mi vida, estoy del lado de afuera. Recién empecé, no estoy permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra. Debemos ser verdaderos convertidos, transformados es esto, ¿no? Fíjense que dice el texto de Tesalonicenses que ustedes tienen, desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. No es que Dios escogió a las personas que van a ser salvas, sino que lo que escogió, lo que eligió es el medio. ¿Cómo hace cualquier persona para ser salvo? Es tener fe en la verdad, en Jesucristo, y permitir que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, la obra santificadora, la que nos va transformando, santificando, quitando lo que nos sirve y dando lo que es necesario y verdadero. Esto es lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿no? Entonces, la santificación va a incluir toda la obra de Dios en su deseo de salvar a los seres humanos del juicio que va a venir. El juicio es inexorable. Entonces, cuando nacemos de nuevo, instantáneamente el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes, o tal vez lo hayan visto, bautizar significa sumergir, ¿no es cierto? Entonces lo que el Espíritu hace es que nos mete, nos sumerge completamente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es tan importante el congregarnos. Por eso ahora no podemos congregarnos en los templos físicos porque estamos con esta situación de pandemia, pero nos congregamos por medio de Zoom, por medio de las plataformas, por llamados telefónicos, de alguna manera estamos en contacto. Nos arrodillamos y oramos en casa y estamos siendo parte del cuerpo de Cristo de igual manera, ¿no es cierto? Allí estamos, metidos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo al inicio, cuando nacemos de nuevo? Nos lava, nos santifica, nos justifica, o sea, nos hace santos y justos a los ojos de Dios de manera instantánea. Eso es, el Señor, el Padre, ya nos ve santos, limpios, justos, perfectos, maravillosos. Por supuesto que, como hemos dicho en varias de las clases, esto también lleva un tiempo, ¿no es cierto? No es instantáneo en la posición, digamos, en lo que Dios nos ve, pero también es algo progresivo. Y otra cosa que es maravillosa, ¿no?, es que el Espíritu ahora nos testifica que somos hijos de Dios. Sentimos esa seguridad del Señor es mi Padre. Qué hermoso que es esto, puedo acercarme, ¿no? Como dice ese texto tan precioso, Abba, Padre, ese Abba es ese trato íntimo, papito, pa, esa cosa
cercana, ¿no? No es un Dios allá, lejano. Sí, es 3 veces santo y le debemos todo nuestro respeto, pero es un Dios cercano. Es un Dios cercano, ¿no? Y el Espíritu Santo también nos liberta de la ley del pecado, que como decía Pablo, la ley del pecado me tira para abajo, me lleva a hacer lo que no quiero, ¿no? Entonces, esto, el Espíritu Santo nos liberta. En definitiva, y aleluya, somos nuevas criaturas. Dice que lo viejo ha pasado y somos hechos nuevos. Nueva criatura, todo viene nuevo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el cristiano y el no cristiano? ¿El que va a una iglesia? ¿El cristiano? ¿El que tiene unas creencias maravillosas? No, la diferencia fundamental, por supuesto, que en el estilo de vida, en nuestra actitud, en que nos congregamos, en lo que creemos, hace al cristiano, ¿no? Pero lo principal es que el cristiano le permite al Espíritu Santo, le permite a Dios que lo santifique. Le permitimos a Dios, Señor, esto me gusta, pero tu palabra dice que esto no te agrada, quítalo de mí. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces? Y a veces el Señor, a mí me gusta, no me lo puedo dejar un poquito más, pero el Señor hace la obra, y es algo maravilloso. ¿Cuál es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo? Realizar la justicia en el creyente. ¿Qué significa esto? O sea, esa justicia que Dios nos dio, que nos hizo justos y nos ve, bueno, eso es en papeles, digamos, ¿no? Lo legal, pero ahora lo vivencial, lo cotidiano, ¿no? El Espíritu Santo nos va santificando continuamente. No es que el Espíritu Santo nos convenció en aquel momento, nos hizo entrar y después dijo, bueno, ahora arréglate. No, sino que está constantemente con nosotros y su labor cada vez es mayor en nuestra vida, ¿no? Nos santifica continuamente. ¿Por qué? Porque necesito, se los voy a decir lo que vamos a ver. Nos santifica continuamente, libra de las realidades del pecado y usa a los creyentes para que ayuden en la obra de santificación. Esto es lo que vamos a ver de esta manera. La sangre de Jesús continúa purificándonos de todo pecado siempre. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, siempre hay alguna cosita que se nos escapa, ¿no? Juan es bien claro, dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque no podemos decir que no pecamos cuando no se nos escapa alguna media verdad, que en realidad entonces es una media mentira o una mentira entera, cuando no se nos escapa un enojo fuera del lugar, ¿no? Hay cosas que, entonces, si decimos, no, yo no peco, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, y si la verdad no está en nosotros, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quien no está en nosotros es Cristo, ¿no? Porque él dijo que es la verdad. Dice, pero no estamos perdidos por eso, no dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, porque Él es fiel y justo para limpiarnos. A ver, el Señor sabe nuestras debilidades, nuestros problemas, entonces lo que Él quiere es que nosotros lo reconozcamos, porque cuando lo reconocemos, entonces es que Dios puede obrar con mayor eficacia, ¿no? Y Él dice que es fiel y justo para limpiarnos, no solo nos perdona, sino que nos limpia. No solo dice, bueno, está bien, no importa que te ensuciaste, nos quita esa suciedad, nos quita ese barro, ¿no? Así que, fíjense que Juan, el Señor habla en Juan, ¿no? Y habla del Espíritu Santo como de ríos de agua viva, ¿no? Estos ríos que fluyen. ¿Y qué hace el río? Limpia, ¿no? No puede quedar nada allí, porque el río que corre limpia todo. Así es la sangre de Cristo, así es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando lo dejamos que Él fluya, no permite que nada quede sucio, ¿no? Me acuerdo que más de una vez escuché este ejemplo, uno pone un vaso con agua y en el vaso cae una basurita. Y está ahí la basurita, pero cuando ponemos el vaso debajo de la canilla y dejamos que se llene y que empiece a desbordar, que fluya esa agua, esa basurita se va. Esto es lo que hace el Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida. Ahora, como consecuencia de todas estas cosas hay un montón de beneficios, ¿no? En primer lugar, somos libres de la condenación y de la culpa, que de otra manera estaban sobre nosotros y nos llevaban a la muerte eterna. Tenemos un acceso continuo al Padre, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda y gracia para el oportuno socorro, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es esto, porque ahora no estoy alejada porque no puedo acercarme al Padre, puedo acercarme cuando quiera. Puedo adorar en espíritu y en verdad, como decía Juan a esa mujer samaritana. No es aquí ni allí donde se tiene que adorar, es en espíritu y en verdad, desde el interior, ¿no?
Y además tenemos al Espíritu Santo como las arras de la futura herencia en el Señor. Las arras es como la garantía, un adelanto. Mira, esto es un adelanto y garantía de todo lo que a vos te toca. Qué hermoso. Con el Espíritu Santo sabemos que tenemos la seguridad. A ver, vamos a ponerlo en un ejemplo mucho más pequeño, pero si va a ir al cine, usted tiene que tener su entrada. Y cuando tiene la entrada, ya sabe que tiene el cine y la película. No la vio, no está en el cine todavía, pero tiene la seguridad de que va a tener. Bueno, algo así, a esto se refiere. Pero por supuesto es mucho mejor la herencia en el Señor que cualquier película, ¿no? Algo interesante, no, aquí, nos libra de las realidades del pecado. Pablo habla de las cosas del Espíritu, de estar sujetos al Espíritu, de andar conforme al Espíritu. ¿Y qué se refiere? Se refiere a esta cosa cotidiana, ¿no es cierto? A escuchar las instrucciones, a leerlas, las instrucciones las tenemos claramente en la palabra de Dios, ¿no? Y entonces nos indica cómo actuar para evitar el pecado, para evitar a que caigamos en el pecado, ¿no? Si el Espíritu Santo no estuviera obrando en nosotros, lo más probable es que un tiempo después de haber conocido al Señor volviéramos a la vieja vida, porque no está la fuerza en el humano, en el ser humano, para agradar al Señor. Por eso en el Antiguo Testamento vivían haciendo sacrificio para pedirle perdón al Señor, ¿no es cierto? Por eso el Espíritu Santo ahora nos va limpiando constantemente. Fíjense lo que dice Pablo, le dice a los tesalonicenses, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Fíjense ustedes que no lo hacemos por nuestra propia cuenta, sino que Dios, Dios de paz, que no es otra cosa que la paz para nosotros, no es que quiere paz, silencio, por favor, salgan todos, cuando a veces hay mucho lío en la casa y dice, ay, necesito paz, me voy a encerrar. No, Dios de paz, la paz la quiere para nosotros. Entonces, esto que nos haga santos y sin culpa de absolutamente todo. Esto es lo que obra el Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar las instrucciones en la palabra de Dios y caminar de acuerdo a esto. Bien, la cuarta de las misiones es usar a los creyentes para que ayuden en la obra de la santificación. Fíjense qué privilegio, qué responsabilidad maravillosa que el Señor nos ha dado, ¿no? Y este texto me parece muy interesante, es un ejemplo, ¿no? Hoy día que hay tanta libertad o libertinaje, podríamos decir, que cada cual hace lo que bien le parece, ¿no? Que abunda el divorcio, que abundan tantas cosas, ¿no? El Señor decía en su palabra, me gusta mucho esta versión, dice, hablando, porque el problema es que tenemos muchos, o que tienen muchos en este tiempo, lo tenía también en la iglesia, uno del matrimonio se convertía, el otro no. ¿Y qué hacían? Le preguntan a Pablo en Corinto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos y buscamos un creyente? No, les dice Pablo, dice, porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente. Y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto, entonces sus hijos serían impuros, pero ahora ellos son santos. Fíjense qué maravilla, que uno a veces dice, uy, pero nunca viene, no viene a la iglesia, mi marido, ¿sabe cuántos años que estoy yendo? Mi marido, mi esposa, no viene. Miren, no se preocupe, porque por el solo hecho de estar juntos, la bendición lo alcanza. Y tarde o temprano, porque esa es la promesa del Señor, que tú y tu casa serán salvos, tarde o temprano van a recibir al Señor, va a ser salvo por el Señor, por el Señor y por nuestro trabajo, ¿no es cierto? Otra de las funciones, ¿no? Que es dar al creyente comunión con el resto de los santos. Este Espíritu Santo nos une, ¿no? En una comunión, dice Filipenses, no sé, de alguna comunión, algún consuelo de amor, entonces completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, trabajando juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos exhorta a hacer? En primer lugar, consolarnos unos a otros. Hay momentos de dificultad, hay momentos de dolor, bueno, consolémonos. A darnos ánimos, dale, vos podés, seguir adelante, Cristo te ayuda, ¿no? Animarnos, porque sí, uno tiende a desanimarse en algunas circunstancias. Amarnos. Dice que el amor va a cubrir multitud de pecados, que el amor es
quien ayuda al prójimo, no quien lo destruye, ¿no es cierto? Entonces amarnos unos otros y a preocuparnos los unos por los otros. Porque en el mundo, bueno, yo estoy bien y el otro que se arregle, pero el Señor nos enseña todo lo contrario, ¿no es cierto? A preocuparnos, a ayudarnos. Cuando hacemos todas estas cosas, sin darnos cuenta, estamos ayudando, ¿no?, al Espíritu en su labor de darnos esta forma según la imagen de Cristo. Porque dice que tenemos que llegar a ser iguales a Cristo, ¿no? Esta es la santificación, ¿no? El Señor dice, en 1 Tesalonicenses 4:3 al 8, les voy a leer unos pedacitos, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, porque el Señor es vengador de todo esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha estos consejos, dice, no desecha al hombre sino a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad. El último de los puntos, da poder al creyente. ¡Wow! ¡Qué bueno es esto! Nos da poder y entonces ahora yo puedo, miren, nos da poder para testificar de él, ¿no? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1, donde Jesús le dice a sus discípulos que lo esperen y se esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a tener entonces el poder para testificar de mí? Pero tienen que esperarlo. Sin el poder del Espíritu Santo tendremos buenas palabras, pero van a ser buenas palabras nada más, no van a tener el poder de transformación. ¿Qué pasó ese día de Pentecostés? Hablaron en otras lenguas. Entonces, ese hablar en otros idiomas, que eran los idiomas, ustedes recuerdan el pasaje de la gente que estaba ahí, porque justo era una fiesta internacional, podríamos decir, ¿no? De los que estaban dispersos por todos los países vecinos, venían a Jerusalén, aunque hablaban en los idiomas que quizá habían nacido allí, pero venían a Jerusalén a esta fiesta, y allí los discípulos, que eran personas comunes, que no sabían de idiomas ni mucho menos, empezaron a hablar en otros idiomas, hablando de la gloria de Dios, de las maravillas de Dios, ¿no? Y allí entonces empezó esta señal de que esto mostraba que ese nuevo pacto de Dios estaba a disposición de todos, ¿no? Ya no era para un grupito nada más. Y se ve que Pedro se dio cuenta, o recordó, por eso cita Joel, porque habrá visto que había niños, mujeres, ancianos, personas que estaban fuera del círculo de adoración, que eran los hombres y los sacerdotes, ¿no es cierto? Ahora era para todos esto. Y Pedro lo vio y entonces por eso citó a Joel. Uy, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes también? Que lo hemos leído, ¿no es cierto? Que decía, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Bien. Y al poco tiempo no solamente esto, sino que Dios le revela que los gentiles, los que no eran del pueblo elegido, también para ellos estaba a disposición el Espíritu Santo. Nuestra tarea hoy es la misma de aquel entonces. Tenemos que decirles a todos que Dios los ama y que Dios los busca y que Dios los espera, ¿no? La manera de hacerlo es lleno del Espíritu Santo y aprovechando y utilizando las herramientas del Espíritu Santo, que son los dones, que también veremos en próximas clases. No se las pierdan en las próximas clases, que vamos a estar hablando de dones y frutos. Y el último de la utilización de este poder que Dios nos da es para la intercesión. Qué importante es la intercesión. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso, la intercesión, el orar en lenguas, no es solamente para nosotros, que dice que nos edifica, es también para interceder por otro. Bueno, el Espíritu Santo, ¿no le pasa que por ahí un día se despertó a medianoche pensando en alguien, o estuvo todo el día pensando en alguien, está preocupado, siente que tiene que orar, y bueno, está orando por esa persona, y por ahí después se entera que había pasado por una situación difícil, que estaba pasando por una enfermedad, ¿no? Y uno dice, por eso el Señor me había inquietado. Bueno, esto es lo que hace el Espíritu Santo, así que estemos abiertos a que Él pueda usarnos para la intercesión. Y por último, quiero cerrar con esto, el Espíritu Santo terminará esa obra en nosotros cuando venga Cristo. No vamos a ser perfeccionados antes.
¿no? Pero hasta entonces tenemos la responsabilidad de purificarnos a nosotros mismos. Esto es importantísimo. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza de voluntad, no lo vamos a lograr. Pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad, es decirle, Señor, sí quiero ser como a ti te agrada, ¿no? Dice Primera de Juan, sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después. Pero de algo estamos ciertos, que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El que espera esto se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro, ¿no? Esto es lo que el Señor hace, ¿no? El Señor va a purificar a su mundo, nos va a purificar, pero qué hermoso que nosotros tenemos el privilegio de ser santificados, de haber sido llamados y de haber podido responder al Señor, a decirle que sí, y entonces Él no nos va a purificar por el fuego, ese fuego que dice que nunca se acabará. O sea, en definitiva, el que vaya al infierno no es que va a estar un tiempo en el infierno y después va a ser santo. Lo que va a pasar con esto es que los que estén condenados ya no van a salir de allí y ya nunca más van a poder contaminar la nueva creación de Dios, ¿no? Qué hermoso que el Señor nos ha elegido, qué privilegio que Él nos ha llamado, pero qué responsabilidad también, para que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo y llevemos a todo el que podamos la bendición, el mensaje del Señor. Muy bien, hasta aquí con la clase, con lo que el Señor tenía para decirnos hoy. Así que el Señor nos siga hablando, que el Señor siga transformando nuestras vidas. Para mí fue muy interesante el estudio como comprender más lo que significa la santidad, comprender más el privilegio tan grande que el Señor nos da de conocerlo, de tener su Espíritu Santo que nos reviste de este poder, que nos transforma. Nosotros tenemos que decir, amén, acá estoy, Señor, y cuando el Espíritu Santo dice, deja eso, dejarlo, que no es tan fácil, pero qué maravilla, es que Él nos quiere transformar. En definitiva, que nos ha elegido y nos ama de tal manera que está seguro que puede hacer de nosotros personas perfectas. No sé qué tal se ven ustedes en el espejo, pero yo digo, gracias Señor por lo que tú estás haciendo. Vamos a hacer una oración. Dios, te doy gracias Señor porque tú te has revelado a nosotros, porque tu Espíritu Santo va transformando nuestras vidas, porque no te cansas Señor de obrar en nosotros, porque nos das esta maravillosa oportunidad de agradarte Señor. Queremos que tú cada día más transformes nuestra vida, nos limpies, nos purifiques, nos santifiques, Señor, y nos hagas instrumentos útiles para que otros puedan conocer de ti, para que otros puedan recibir de ti. Señor, solo gracias podemos darte por tu gran amor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, úsalos para tu gloria. Y gracias porque sabemos que así lo harás. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias.